Claro. Por favor, les Bueno, agradecemos mucho. bienvenidos, mis queridos estudiantes, señorita María, a esta clase en este nuevo mes, ¿cierto? Estamos en 3 de abril. Como el tiempo pasa, como se dan cuenta, el tiempo ha pasado muy ligero y seguirá pasando. Así es que aprovechémosle, ¿no? Vamos a ver la ficha académica para el día de hoy. ¿Qué tenemos que conocer? Tenemos que aportar. Como siempre, nuestra asignatura está relacionada con la comprensión, ¿no es cierto? Perdón, ya se me fue se les fue la pantalla. No, licenciado. Sí están en la pantalla, ya. Sí, Sí, pero no está compartiendo. No está compartiendo. no sé, dejo de compartir de nuevo. ¿Ahí? Sí, Ya, muy bien. sí, licenciado. Estuve pues recordando nada más que nuestra asignatura siempre está relacionada con el texto, con la lectura, con la comprensión y con el aporte nuestro para darle sentido al mismo, ¿no? Al texto que estamos leyendo. Continuamos con el temita que es cómo comprender un texto, ¿no? Cómo entenderlo y cómo darle una crítica a la lectura que lo estemos realizando. Vamos a dar una opinión sobre cada una de estas imágenes. A ver, ahora sí. Creo que la tenemos ahí, estamos los tres. Estamos 2 y 3 personas en la lectura. Vamos a inferir de la imagen. A ver, Patricio, ¿qué infiere usted de la imagen? Que están sentados estudiando. Están estudiando lectura crítica. Sí, algo así. Ya. A ver, Andrés. Igual que están sentados estudiando algo o leyendo algo. Ya, gracias. Señorita María. Están sobre libros, estudiando. Me parece que uno está con una computadora, tal vez está investigando algo más a fondo. Ah, ¿no es cierto que está con una computadora? Muy bien, ¿no? Es un Sí, texto. sí, Buena es verdad. observación. Como habíamos quedado en que vamos a ir analizando los textos y aplicando pues las estrategias o técnicas que tenemos para sacar conclusiones, para darle una crítica. Aquí les tengo un texto. Vamos a ir directamente al texto. Ayúdanos, señorita María, con la lectura. Ya. Un día lluvioso de otoño. Mirando aquel día por la ventana, me di cuenta de que el verano se había ido para dejar paso al otoño. Fuera se podía ver ya ese típico follaje que le caracteriza. Todo estaba cubierto de un manto de hojas de color rojizo y anaranjado, y en cada esquina había charcos que se habían formado después de una noche muy lluviosa. Al ver una cometa colgando de una de las ramas del árbol, me desanimé completamente. Pretendía salir a pasear con mi perro, pero desde casa calentita era más agradable ver cómo las ardillas se comían los primeros racimos de uvas de la temporada y el resto de animales empezaban a recolectar frutos. Perdón. Ahí está. Recolectar frutos para prepararse para el invierno. A pesar del tiempo, mi padre salió a comprobar que la lluvia no hubiera dañado las calabazas ni el maíz que habíamos plantado. Mientras tanto, mi madre recogía con el rastrillo las hojas para que el desagüe del jardín no se atrancara. De pronto mi madre se puso como un niño a chapotear sobre un charco
atrapando a un pobre erizo. Seguro que el pobre hubiera deseado tener en ese momento un paraguas o un chubasquero para no mojarse. Gracias. ¿Cuál será el tema del texto? Eso no está escrito, pero pongamos el tema. Tema central. Parece los frutos. Mande. Yo que para mí parece, creo que son los frutos. Perdón, ¿los qué? Los... Las frutas. Ah, las frutas. Pongamos, ¿no? Vamos escribiendo frutas, las frutas, el tema. A ver, otro. ¿Comparten o cambiamos? A ver, vamos otro tema sobre el mismo, ¿no? Parece que frutas no Las abarca. lluvias tiene que ver más con invierno, pero aquí todo. Lo que hablo. Cambio de estaciones, podemos poner. ¿Qué dice? Sí, podría ser. Sí, verdad. Sí, cambio de estaciones está bien. Sí. Ah, estación. ¿A qué estación? ¿De qué estación a qué estación está cambiando? Cambia a invierno. De invierno a verano. O decía primavera. Primero era primavera, de ahí pasó a invierno, creo. Sí, de primavera a invierno. De No, invierno, de otoño a invierno, ya, porque era que las hojas se caían y todo, entonces creo que es otoño sí. cuando empieza a Sí, caer sí. todo y de ahí después viene el invierno que empieza a reverdecer. Muy bien, entonces sería este. A no ser que Andrés diga otro tema. No, Liz, eso está bien. O sea, porque más habla también del cambio de clima, todo eso. Ya. Pongamos correctamente escribiendo. Ya. Cambio de la estación de otoño a invierno o al invierno. Podría abarcar entonces a todo el tema. Ahora, ubiquémonos en el contexto. Nos había faltado, habíamos estado revisando lo que eran los sinónimos, los antónimos, la comprensión en la comprensión del texto. Ahora vamos a ver lo que es el contexto. ¿Cuál será el contexto? ¿Cuál será el contexto en el que se desenvuelve? ¿Cuál es el contexto? Primero veamos, conozcamos qué es un contexto. El contexto está relacionado con el ambiente en el que se desarrolla. El año, podemos entender en la época en la que estamos, ¿no es cierto? ¿En qué época está? Como ustedes mismos lo dicen, están quizá viviendo el otoño. En el otoño, ¿qué hay? Árboles, hojas caídas, cada uno de los elementos que van narrando. ¿Qué dice? A pesar del tiempo que mi padre salió a comprobar que la lluvia no hubiera dañado las calabazas ni el maíz que habíamos plantado. Bueno, entonces cada uno de esos elementos, digamos el clima, digamos de la estación, los frutos, ¿dónde se desarrolla? No es una ciudad, ¿no es cierto? Es una zona, pienso que rural, ¿cierto? Están fuera de la ciudad, en una zona. Entonces, ese es el contexto. ¿En dónde se va dando? ¿Dónde hay las características para que pueda desarrollarse la actividad?
Ya vamos a ir viendo exactamente. Entonces, el contexto, ¿qué sería? Zona agrícola, ¿no? ¿Qué más? Las personas que entienden de la siembra, de la producción. Porque póngase, no sé si ustedes o yo, si voy a sembrar algún producto, no entiendo entonces. Mire, tiene que existir también lo relacionado con la producción, con la siembra. ¿Qué más podemos tener en ese lugar para que haya la producción? Quizá los elementos que apoyan a la producción. ¿Cuáles son los elementos? El invierno, ¿cierto? La estación en la que está, podríamos no hacerla de una forma repetitiva. Usted sabe que hay estaciones en las que son aptas para la producción. No se puede en un lugar que no haya agua sembrar cualquier producto. Por eso ustedes saben que aquí en la sierra, ¿en qué fecha es el inicio de siembras? ¿Alguien de ustedes sabe? Bueno, en octubre, ¿no? Se ve que en octubre comienzan a partir la tierra. Porque ya va a llover en el mes de noviembre, diciembre. Como ustedes se han dado cuenta, es aguas. Luego vienen las siembras, todo es todo un proceso. Miren, entonces todo tiene su contexto. Comprensión crítica sobre la lectura. ¿Qué podemos darle qué tipo de crítica podemos hacer a esta lectura? Para poder dar una crítica, que leerla una vez más. No nos vamos a entender. A ver, Andrés, ayúdenos con una lectura de un primer párrafo, ¿no? Hasta lluviosa. A ver, Desde el inicio. a ver, mirando aquel día por la ventana me di cuenta de que el verano se había ido para dejar paso al otoño. Fuera, fuera se podía ver y a ese típico follaje que la caracteriza. Todo estaba cubierto de un manto de hojas de color rojizo y anaranjado. Y en cada esquina había charcos que se habían formado después de una noche muy lluviosa. Ya. Más abajo también. Sí, sí, vamos a continuar para poder hacerle un conjunto de la Ya. comprensión. Ya. Al ver una cometa colgando de una de las ramas del árbol, me desanimé completamente. Pretendí salir a pasear con mi perro, pero desde casa calientita era más agradable ver cómo las ardillas se comían los primeros racimos de uvas de la temporada y el resto de animales empezaban a recolectar frutos para prepararse para el invierno. A pesar del tiempo, mi padre salió a comprobar que la lluvia no hubiera dañado las calabazas ni el maíz que habíamos plantado. Mientras tanto, mi madre recogía con el rastrillo las hojas Ya. para que el desagüe del jardín no se atrancara. De pronto mi padre se puso como un niño al chapotear sobre un charco empapado sí, a un pobre erizo. Seguro que el pobre hubiera deseado tener en ese momento un paraguas o un chubasquero para no mojarse. Ya. Sí. Eso les decía entonces. El tema ya tenemos Ajá. una crítica al mismo. Ahí está. A ver, ¿cómo sería? Recordemos, es para todos, ¿no? Recordemos que para hacer una crítica, ¿qué necesitábamos nosotros conocer? Se trataba la lectura. Ya tenemos el contexto. A ver. Vayamos al autor primeramente, ¿no? El autor, ¿cuáles son las intenciones del autor con esta lectura?
¿Qué nos trata de decir? Con este texto, ¿qué nos está diciendo el escritor, el autor? Recuerden que hay que ver las intenciones del autor. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Qué nos dice María? ¿Qué trata de decirnos con este texto escrito? No sé, sobre el clima, que así sean adultos, disfrutan. Bueno, ahí da a entender que disfrutaron, o sea, los papás al ver cómo llovió, el papá se puso a jugar. Entonces, eso, que disfrutan el tiempo, las estaciones, Ya, trata se ve de, alegría, entonces expresa, el autor está expresando la belleza de las estaciones, la belleza quizá del invierno, porque muchos dicen solo lloviendo, entonces quizá para que nosotros sepamos más bien disfrutar de la época, ¿no? Disfrutar de la época de invierno, disfrutar, época de verano igualmente. Bueno, puede ser una de ellas la idea de escribir este texto. Tal vez otra. Bueno, avancemos un poco más, que como siempre nos coge los tiempos. Dice, bueno, aquí están las preguntas, ¿no? Si ustedes ya tienen también en su texto anterior. ¿Qué pensamos? ¿Cómo podríamos calificarle? De muy buena, buena. ¿Qué nos dice Andrés? ¿Cuánto le pone usted a este texto? Como informativo. De buena sería. Buena, muy bien. Sí, porque nos ha ayudado a descubrir, a identificar las maravillas de la época. De la época. Bueno, yo les voy a pasar en las actividades, en las tareas, lo que nos queda faltando. Aquí nos quedan las preguntas. Jaime se ha ido. Dice, encuentre la respuesta y explique con sus palabras, ¿no es cierto? ¿Por qué sabe la narradora que ya es otoño? Nos pregunta. Aquí hay distintas preguntas. Eso les voy a agregar a su tarea, ¿sí? Ya. Porque nos hemos quedado un poquito. Todo esto lo voy a enviar a su tarea. Las preguntas. Y acabamos de hacer nuestra crítica al texto, ¿no? Aquí está hecho la crítica de acuerdo al punto de vista de otro autor. Pero eso les voy a enviar. ¿Ya? Y entonces ahí le agrego también una corta actividad para esta semana. Ya les. Vamos a ver si puedo controlar la lista porque veo que no aparece en la pantalla. Bueno, muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Como les decía, ya les envío la tarea en los grupos de WhatsApp y en el móvil. Ya vamos a tener otra hora. Muchísimas gracias. Ya, Se les vaya a ver lo mejor. Gracias, dicen.